Muy buenas noches, bienvenidos a su página Caritas in Veritate. El día de hoy hablaremos del Domingo de Ramos, ya introduciéndonos el día de mañana con la misa del Domingo de Ramos, introduciéndonos a la Semana Santa. ¿Qué es el Domingo de Ramos? ¿En qué consiste la misa del Domingo de Ramos? La bendición y la procesión data del siglo IV, dividiendo la liturgia en tres partes: bendición de las palmas, procesión y la Santa Misa. La bendición y procesión hay que hacer nos introduce y nos hace hacer un recuerdo de la entrada triunfal de Jesús. En la Edad Media era una fiesta con gran pompa, e incluso se da esta fiesta en el siglo XI como respuesta a la herejía de Berengario, que decía que Jesús, estaba la presencia de Jesús en la Santa Misa, en las especies eucarísticas, pero solo de manera intelectual y espiritual, cortando, eliminando, obviando la presencia real, cuerpo, alma y divinidad en las especies eucarísticas. Y en dicha misa que se celebraba en Inglaterra y en Normandía, con gran pomposidad, sacando los evangelios, y también como respuesta a esta herejía, se sacaba el cuerpo de Cristo en procesión. Luego, ya dentro de toda la tradición de la Iglesia, y bueno, esto permaneció hasta hace algunos años, en la que se llegaba en procesión desde un lugar un poco alejado de la parroquia o del lugar o de la iglesia principal, hasta llegar a la puerta de la iglesia, y con la cruz se daba 3 golpes al pórtico, en el atrio, a la puerta del templo. Este acto es un signo de unión con la iglesia triunfante. Luego, ya en la Santa Misa, el contexto litúrgico, la palabra de Dios nos muestra el dolor y la muerte afrentosa de nuestro Salvador. Los ramos bendecidos nos muestran el triunfo contra las humillaciones de las que fue objeto Jesús. Las palmas nos muestran la disposición, las palmas en cada cristiano, en cada bautizado, nos muestra la disposición para luchar y padecer por Cristo como soldados. No tiene un fin mágico ni supersticioso, sino nos dispone para luchar y padecer por Cristo como soldados. En la teología paulina, cuando nos habla al respecto del tema, sintetiza los sentimientos de gloria y de pasión del Domingo de Ramos y de la Semana Santa. En esta fiesta la liturgia y la historia nos resalta, nos invita a cantar himnos de gloria a Cristo vencedor, a cuyo nombre debe doblarse toda rodilla. San Pablo, por otro lado, nos propone, ante todo, para vivir e introducirnos en la liturgia del Domingo de Ramos, o sea, en el contexto, cuando se habla de la pasión, nos propone la humildad ante todo sentimiento egoísta. Nos propone la teología paulina, que está en la Sagrada Escritura, cuando habla de la pasión de Cristo. Quien busque los honores debe mirar a Cristo. Por otro lado, en el aspecto paraignético, es decir, exhortativo, la Iglesia nos invita a tener los mismos sentimientos de Cristo. ¿Qué sentimientos? El mismo pensar, la caridad, el ánimo, atender sin interés, servir sin interés y no considerarse superiores a los demás. ¿Y qué nos motiva
la humillación y el premio de Cristo. ¿Y cuál es el premio? Claramente, ir a la Jerusalén celeste. La forma que nos muestra Dios es que nos muestra en su Hijo su humanidad verdadera y su divinidad. Por otro lado, la liturgia del Domingo de Ramos, la misa del Domingo de Ramos, nos tiene que llevar al desapego de los honores y a tener presente la humillación por la cual vivió Jesús. Por otro lado, no podemos dejar de hablar del aspecto teológico de la kénosis, es decir, Jesús de Nazaret se anonadó, es decir, se hizo nada. El Dios preexistente se hizo pequeño, se hizo hombre, y este llega al Calvario. Este anonadamiento implica obediencia y muerte en cruz. Por otro lado, toma forma de siervo voluntariamente, el que antes ya existía, pero no abandona su antigua existencia. Dice San Cirilo de Jerusalén que el Verbo movido por su amor al género humano, siendo capaz de rebajarse en su naturaleza divina, se humilló y aniquiló, recibiendo la forma servil y desconociendo todo trato con la carne, se revistió de ella. Et verbum caro factum est. Es decir, el Verbo aniquiló tomando nuestra nada. Este anonadamiento, repito por segunda vez, implica obediencia y muerte en cruz. En su condición de hombre se humilló. El Verbo tratado como humano. Por otro lado, en el aspecto más pastoral para cada uno de nosotros, para poder introducirnos en la liturgia de este Domingo de Ramos e introducirnos en toda la Semana Santa, San Agustín dice: si pretendes encontrar el camino de la verdad y saber cuál es el principio en la ciencia, te diré que la humildad. Si me preguntas por el segundo, te responderé la humildad. Si me preguntas por el tercero, la humildad. Y cuanto me preguntes, te responderé lo mismo. Pero esto implica obediencia, y la obediencia exige siempre superioridad en el que manda. Y ya en el culmen, en la apoteosis del sentido de esta kénosis, de este anonadamiento del Verbo de Dios que se ha hecho carne y que ha puesto su morada en nosotros, por eso Dios le ha dado la autoridad que está sobre cualquiera, porque Cristo es digno de recibir el nombre del Señor, porque a esta kénosis se responde la apoteosis, es decir, que este abajamiento de Jesús es de tomar nuestra condición humana, nos abre las puertas del cielo para nosotros ser partícipes de la vida divina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.